Hola a todos, amiguitos de Gerardo de Rivia, Gerardo el Magias. Bienvenidos a otro episodio. Y hoy sí, chicos, jugaremos historia, ¿vale? Y antes de nada, como siempre, el resumen. Vamos allá. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Perfecto, más o menos nos ponemos en situación, ¿vale? ¡Ey! ¿Dónde estaba yo? Vale, estoy haciendo mis cosas. Sí, intentando buscar el tesoro hundido con tus sentimientos de brujo. Pero eso ya lo haremos fuera de cámara. Vamos a darle perico al torno, lo que sería más misiones. Misiones principales de historia. Vamos a hablar, vamos a buscar a Tamara, la hija del varón que nos chivaron que estaba en Oxford. Oxford. Yo sé dónde está Oxford, chicos, no os preocupéis. Tengo punto de viaje rápido, así que haremos un pequeño viaje en sardinilla hasta llegar al lugar indicado. No sin antes hacer alcohol esto para tener pociones por lo que pueda ocurrir. Vamos allá. Aún me queda un poquito para dar un poco de salto de calidad decente en este juego. ¿Por qué? Porque necesito un maestro herrero para empezar a hacer las armaduras de brujo más buenas, ¿vale? Más chetas. Las buenas, realmente. Y el maestro se encuentra en Velen y aún no he llegado. Podría ir a Velen, pero por historia aún no me toca. Bueno, haremos esta aquí mismo. Así que prefiero esperarme, ¿vale? Porque mis pasos me llevarán a Velen, que es esta ciudad aquí. Creo que no se llama Belén. Belén es el territorio. Ese... ¿Cómo se llama la ciudad, leche? A ver si me sale. ¿No sale? ¿Cómo se llama esta ciudad? Bueno, tenemos que ir a la ciudad, cuyo nombre no me acuerdo. Pero antes vamos a hablar con la hija del varón sanguinario, que dudo que quiera regresar, pero bueno, prefiero hablar con ella antes que con el varón. Porque si se lo digo al varón vendrá como un loco a buscar a su hija y a lo mejor su hija no quiere ser encontrada. Pero antes voy a afeitarme, que ya me toca. Que yo un barbote que pa' qué. Buenas. Me quiero de afeitar. Lo necesito. Tras varias horas de juego, a Geralt le crece la barba y es un poco... ¿vale? A mí me gusta esta, pero podéis elegir obviamente la que más os guste. Me gusta este estilo de barba con el peinado de Geralt, pero hay muchos peinados, de Geralt. ¿Os enseño algún otro? Venga, va. A ver, suelto, no muy largo, rapado por los lados, corto por arriba y coleta es el que llevo ahora. El corte del elfo rebelde. ¿Queréis echaros unas risas? Hoy seremos el elfo rebelde. Aquí me tenéis. Venga, vamos a ir así hoy. Hasta otra. So long. No me gusta nada, pero bueno. Prefiero la coleta, pero va. ¿Por qué no me estoy curando nada? Porque no he bebido agua ni nada por el estilo, ¿no? Vale. ¡Quita! Vale, estará por aquí, imagino. El tablero de anuncios hay cosas nuevas, pero tampoco nada interesante. Vale, pone que está aquí. ¿Dónde está? ¿Por aquí arriba? A ver. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir? Sí. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. No se fía porque obviamente están protegiendo a Tamara del varón, que saben que le pegaba. Bueno, el varón niega que le pegara a su hija, pero...
¿Qué te pasa, gato? Soy un brujo, podría matarte. You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. La verdad es que la comprendo. Your father's a vile man. You're angry and bitter. Can't blame you. Why do you help him then? Why did you take this job? Because he knows something about someone dear to me. Promised to tell me if I found you and your mother. Got it. A bit of blackmail. Just his style. Well, now you've found me, you can tell him I'm alive and I'm never coming back. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. Caray. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally, we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. ¿Qué le pasó a tu madre? Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Hostia. Now I don't even know if she's alive. ¿Qué más me queda? I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing. He shoved her, she fell. That's how it started. Dios. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Y Mum was tanto. in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the charge. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. Claro. What will you do now? Find my mum? You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. ¿Quiénes son esos amigos? Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Dios. Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Lo dudo. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest Normal of que your esta life. pobre niña acabe I en una hope it'll secta. bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. ¿Qué hay de tu padre? What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Es lo que hay. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. ¿Quién eres? Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions.
Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Debería You know buscarla what yo. you're getting into. I've never been more certain. The Eternal Fire is the best thing that could happen to me. In that case, good luck. Thank you for respecting my choice. No, claro. Farewell. Eres mayorcita. Aunque no está bien esta chica, obviamente. Bueno, gato, ha sido un placer. Nos vemos. Miau. Pero antes de irme, como siempre, Geralt roba todo lo que ve porque soy pobre. Ah, una carta misteriosa. A ver, ¿la puedo leer? No. Vale. Como podéis ver, mientras sigo robando, no me queda más remedio. Ah, mira, la carta misteriosa, a ver. Todo está listo, solo falta que vengas. Cuando le hablé al comandante de tu compromiso estudiar, me accedió a aceptarte en instante de nuestras filas. Primero tendrás que someterte a una instrucción preliminar, pero sabed montar y blandir una espada, por lo que los fundamentos ya los tienes dominados. El resto no te llevará mucho tiempo. En cuanto vistes nuestros colores, partiremos en busca de tu madre y la encontraremos, te lo prometo, aunque tengamos que peinar cada rincón de Belén. Vale, como podéis ver, han engañado a la pobre niña para que se una a la secta a cambio de buscar a su mamá. Cosa que me parece realmente triste, lamentable, pero bueno, es culpa de su padre en el fondo, realmente. Ha tenido muchos años para redimirse y no lo ha hecho. Así que... que le den por culo. Matarile, lire, matarile, lilerón, chimpón. Bien, me queda solo un mueble que robar. Los libros es interesante al menos abrirlos si no queréis leer el lore extra, porque a veces dan misiones o conocimientos sobre pociones y monstruos. Aquí, el Tito Lexas haciéndoos un gameplay con guía siempre. Porque me pasé este juego hace mucho tiempo en este nivel y quiero que vosotros también lo hagáis si queréis, porque es un auténtico reto, al cual os recomiendo. Ahora pondré mis pasos en... Ah, mira, un punto de viajar. Rumbo hacia la mansión del varón y le diré: que te den por culo. Básicamente es lo que me ha dicho tu hija. Esta misión es nueva. Bueno. Me he equivocado de sitio. Esta es una misión secundaria. Perdonar. Me he quedado en blanco, digo, ¿qué cojones hago aquí? Es aquí. Esta es una misión que haré y seguramente os grabaré. Pero ahora no es el momento. Llegamos a donde vive el varón sanguinario. ¿Por qué hablas así hoy, Lexas? Yo que se me ha apetecido. Tampoco tengo que tener un motivo, ¿sabes? ¡Cae la boca! Toss a coin to your witcher. Que es... ahora entendéis la canción de la serie, ¿no? Es toss a coin to your witcher, ¿vale? En mi inglés, perfecto. Que sería, dale una moneda al brujo porque es pobre. Soy más pobre que las ratas. De verdad, o sea, es muy duro hacer dinero en este juego. Porque todo lo que necesitas vale un pastón que te cagas. Y arreglarte la armadura no te digo nada. Pero es que si no te la arreglas, es que mirad. ¿En qué puedo ayudarte? Si yo te dijera... ¿Qué vendes, niña? ¿Qué vendes? Bueno, tengo cosas para venderte. 70 ya lo tengo. Lo que voy a venderte es este montón de guano que me he encontrado. Me he vendido la armadura de brujo, que no me gusta venderla, pero bueno, es igual. Me forro. No me forro para nada. Como podéis ver, todo lo que he vendido y apenas he sacado dinero, tío. Esto no me lo acepta. Anyway, ¿tienes algo que me interese? Unas botas de caballería. No me interesan mucho. Ahora que me he equivocado y para recuperar esto son 200. Fíjate, métetelos por donde te quepan. Interesting lilt in your voice. You originally from Skellige? Ard Skellig. Spent my whole childhood in Holmstein. Why'd you leave?
Always had a liking for the smithy. I'd sit there all day taking things in. The heat of the furnace, the smell of the hot steel, the pounding hammers. At 17 winters, my dad told me he could teach me no more. Sent me out there into the world, bid me to hone se my fue. craft. A few years on, I had my master crafting papers. Then the war broke out and I landed here. Take care now. Pero como es mujer, ¿vale? Tiene que estar a la sombra del enano este coñón. Porque en este mundo... Remember me? Sí, claro. Stable hand pulled you out of the fire. Sí. We'll never forget that. Here, I'm grateful. Ah, de nada. Bueno, veis, en el juego muchas veces el karma os devuelve. No siempre, pero la mayoría de veces el karma vuelve hacia vosotros. Por haber sido buenas personas. Toma, te enciendo el fuego porque me ha parecido que tenías frío. Vale, con esto tengo 20 minutos de armas mejoradas. Vale, varón. I'm here. Ah, que está en el jardín tomando algo, ¿no? Witcher, a word, please. ¿Qué pasa? What is it? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Speaking of which, know where he is? Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. Demasiado tarde para cambiar, pero bueno. Oye, 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 cuántas cosas. Sé que le estoy jodiendo al jardín, pero... Oye, oye, oye. ¿Sabéis la cantidad de mierda que puede hacer un brujo con todo esto? Un momento. La de pociones inútiles que me puedo hacer. Taca, 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 taca. Enseguida hablo contigo, varón. Espera un momento. Oh, un Opiran Mater. Eso es para hacer pociones chetas, chetas. ¿Eh? ¿Qué Might want to look around some. ¿Qué cojones? El emblema de la escuela del... Uy, tengo que bajar aquí, pero ahora no. Vaya, he encontrado un secreto, chicos. Hola. There you are. See the hollyhock there? The violet blooms. No, ya... Ah, las he cogido. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Ay. Your loss. It must hurt. Bad. But there wasn't anything we could do. No. Not now. Not anymore. It was too late. That was clear. Should have acted earlier. Taken them all from this damned Velen. Pues sí. In this hole. This Reesty mire. Nothing could go right here. En realidad la culpa es tuya, pero bueno. Got some information about your family. You've learned something? Sí. Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. ¿Te lo cuento? The blazes. She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. How do you know she's safe? You see her at least? I saw her. We talked. She said I could tell you she's safe When will she come home? and that she's not coming back. She's not to return. But I've prepared all for her. Her rooms await. I sent away for new pantoblas from Toussaint. How can she not come back? Puedo ser duro que... No, es igual. Sooner you accept this, the better. Face it, you haven't been the best father. I have not, true. But I'd change. I'd be different.
If only she'd return. If only they'd both come back. Maybe all is not yet lost. She's in Oxenfurt, you say? Well, maybe she hasn't left. Maybe she'll hear me out. You can always try. Wouldn't get my hopes up, though. Pues no. I shall try. I must. Life is pointless without her and Anna. I've nothing to lose. Bueno, como padre que soy, yo lo entiendo, My Annie. Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Ahí estamos. Fine. A word once given. Venga, cuenta. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs gone stiff from so much bed rest. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, where he's still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Aye, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? En Carmo, me la enseñó Geralt. At Kaer Morhen? Witcher school there, aye. But they only took lads, as I recall. Soy la excepción. Bueno, no soy un brujo, mejor dicho. I'm not a witcher. Just grew up there. I believe it, seeing how you swing that sword. Gracias. Know any of them potions? Sí. Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. ¿En serio? Shut it, Egrin. Nobody cares about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock. Muy bien. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do it all. ¿Tienes miedo? What happened? You get the jitters? No, So why not? the horse is mine. Ah, vale. To race the Baron himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. ¿Ah, sí? Not drink any more this night. You'll want your head about you. And we start at daybreak. Madre mía lo que ha dicho el tío ese, tío. Y me sorprende que Ciri no se haya enfadado, ¿no? Lo único que saben montar bien las mujeres es una buena polla. Uf. Machista, sí. Ofensivo, por supuesto. ¿Lo podría decir Pablo Motos en alguna de sus entrevistas? Seguramente. The day dawns. Amanece, que no es poco. Ready? As ever. First one to the tower. ¿A qué pierdo? 3, 2, 1. Here we go again. ¡Yuhu! Tengo que seguir la línea amarilla para que el varón no me gane. Pero veo que me estoy quedando sin vigor. ¡Qué mierda! Y tengo al varón pisándome los cuyones, ¿eh? ¡No! 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 Uf, menos mal. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you! What?
¿Un grifo? She screamed like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even worried to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. No me lo va a contar. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Hijo puta. Working on it. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Vamos al win. Hostia, es... Todo esto es nuevo, tío. Voy a preguntar. Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. Visto así. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. Heard anything about there being witches in Velen? I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. Pero yo creo que sí que hay. Vamos a ver si puedo ganar al varón. Ever play Gwent? I do. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me, and I'll give you one of my unique... Oh, sí, necesito conseguirla. Vamos a ver si puedo ganarle. Tengo una baraja de mierda, pero tengo mucha fe. Let's lay him down. Tengo una baraja de mierda, como podéis ver, pero tengo mucha fe. Vamos a ver. Tu rival empieza. Bien, me gusta que empiecen ellos. Vale, tengo la... Estas son muy mierdas, tío. Vale, un cuerno bien. Vale, tengo demasiada... Como tenga lluvia la hemos cagado, pero bien cagado. Tu puta madre la infantería. Perfecto. Voy a ir fuerte. Voy a ir fuerte porque me gusta ganar la primera. Vaya, vaya. Vaya. No, esta no, me la guardo. Un arquerito. Venga, gasta. Buah, si tuviera lluvia ahora mismo le daría por el culo infinito. Pero como soy más listo que eso, te voy a hacer así. Venga, guapetón. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces? Me cago en tu vida, pero no os preocupéis porque tengo la pasiva del Rey Foltes. Aunque aún así, igualmente gano, porque él también tiene mucha infantería. Creo que es un poco gilipollas, ¿eh? Creo que es un poco gilipollón. No sé si arriesgarme... Va, sí, que sería muy bueno ganar esta. ¿Qué tal? 33-21, venga. Y tengo una carta más que tú. Muy bien. El tío sigue luchando, sigue dándole caña a la cosa. Pues nada. ¿Nos vamos a fundir todas las cartas en la primera ronda o qué? Ah, pero ese es el espía, que luego vuelve a su mazo. Joder, tío, qué pesado eres. ¿Sabes qué? Pues mira, yo también puedo jugar eso. Hostia, qué cabrón. Tu turno, ¿eh? Pues mira. ¿Qué te parece?
Qué mamonazo, ¿no? Qué mamonazo. Cómo me acaba de putear. Toma. ¿Qué? ¿Cómo te esperabas esa? ¿Eh? Ah, claro que pasas, porque eres una perra. ¡Hala! Cinco contra 5. Esto está jodido, ¿eh? Me he gastado mis mejores cartas. Voy a tirar a ver qué puedo sacar. Como tenga mejores cartas que yo, le hemos cagado, le hemos cagado. Le hemos cagado, le hemos cagado. De momento me está dando fuertemente por el culo. ¡Uy! Madre mía. Son muchos puntos. Renuncio. Se la tengo que regalar, chicos. Porque me ha hecho un combo ahí muy bueno. Pero al menos se lo ha gastado. Vale, 3 para 3. Venga, va. Vamos a ver si podemos. No me parece bien que le haya tocado una carta extra, pero bueno. A lo mejor tengo un poco de suerte. Y tiene cartas de mierda. Venga, 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 venga. Es que qué putada que tenga 2 cartas más que yo. Uf. Creo que pierdo, ¿eh? Ay, Dios, ¿qué tienes? Ay, Dios, ¿qué tienes? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué suerte! Tenía una carta de mierda. Menos mal. De puro milagro, tío. De puro milagro. Veamos la carta especial que te regala. A man's only as good as his word. Take the card. I fear Velen's short on worthy opponents. Boat builder in Oroton might be one. There was also an old soothsayer. Lived east of here, near the windmill, last I heard. There's a lad, about as reasonable as an old mare, but he plays a devilish hand. In fact, I don't rightly know that you're ready for him. Vale, como podéis ver, ahora tengo nuevas misiones para adquirir las nuevas cartas, ¿vale? Os enseño la que me ha dado. Que es la Sigmundistra, un personaje de Witcher 2. Pero muy buena carta, la verdad. La voy a añadir aquí. Y estas cartas solo se pueden conseguir, como lo habéis visto, chicos, ganando a estos grandes, digamos, jugadores de Win, ¿vale? Que tienen cartas especiales. Cartas a nivel de personajes de toda la historia de Witcher. Desde el mismísimo Geralt hasta Ciri, ¿vale? Well, bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Well, guess you'll just have to go wake him up now, won't you? What do you want, mate? ¿Qué es esa voz? Wow, qué cantidad de mierda. ¿Cómo es que esto no lo vi la primera vez? Hola, ¿y esto? An altar. So, the eternal fires made it to Velen. Ah, vale, esto era, digamos, que nos chivaría que la niña estaba a punto de unir al fuego eterno. Vale, 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 vale. Bueno, esto lo he descubierto tarde. Como podéis ver, siempre hay muchas maneras de hacer una misión. Y está descubierto tarde, tarde, tarde. Vale, pues antes de seguir por la historia, chicos, que quiero seguir, y de vaciar esto, me ha llamado mucho la atención lo que hemos visto antes. El pozo ese, de mierda. A ver si sé salir de aquí también. El pozo del jardín, que había un emblema del brujo. ¿Pero qué cojones? ¿Cómo se sale de aquí, coño? Ahora. Que era un emblema de la escuela del brujo. Y a lo mejor es algo que ya hice en su momento, pero ahora mismo no sé qué puede ser. Así que vamos a bajar y morir, porque resulta que Geralt es capaz de morirse si baja un escalón de 3 o 4 metros. A ver, yo me haría daño, pero morirme no lo creo. ¿Haría el ridículo? Sí, pero morirme no lo creo.
Pues resulta que Geralt de Rivia sí. Se podía enfrentar a los monstruos más terribles que azotan este mundo, pero no a la escalera. La escalera es su mayor enemigo. ¿Puedes bajar un poco más? Me vibra el medallón que te cagas. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay playa, que lo sepáis. Hostia, ¿cómo bajo aquí? A lo mejor había otro camino que no me he fijado. He hecho bien en guardar arriba. No me suena de nada esto, ¿eh? No me suena absolutamente de nada. Volvamos a bajar. Me vibra el medallón otra vez. Bueno, no está de más todo esto, pero no me llama mucho la atención de momento. Bien. Bueno, una piedra rúnica. Muchos cofres. Hombre, diagrama de la espada de plata loguna, ¿eh? Vale. Botas de caballería, la fórmula del azufre. Bien. Sabía que había aquí. O sea, esto es cosa de un brujo. Más cosas abajo. Mira, diagrama de la espada. Mira, la otra fórmula magistral. Madre mía, sí que estoy descubriendo fórmulas. ¿Cómo se sale de aquí? Es la pregunta. O quizá ya no hay más salida. Vale, mis sentidos de brujo no descubren nada más. No. Así que os enseño que tenemos nuevas pociones que son... ¿Dónde coño están? Ah, no, nuevas sustancias alquímicas. Son el vitriolo, perdón, y el éter, que son para hacer pociones muy chetas. Vale, y después tenemos artesanía, muchas cosas que podemos hacer. La armadura de grifo, ¿vale? Que es la armadura intermedia de brujo. Y creo que también alguna espada que otra. La espada ceroviperina no, ya es la que teníamos. Quizá una espada de plata, seguramente una espada de plata. Aquí tenéis la espada lobuna mejorada. Muy buena espada, la verdad. Muy buena espada. Lo que pasa es que necesitamos encontrar el diagrama de la espada normal. Vale, como podéis ver es un tier de 3 piezas que si llevas incluso hasta 6... mira, con cada borraja aplicada a los enemigos aumenta el daño de espada en 1% por cada pieza equipada. Muy buena esta. Todas las de esto de brujo merecen la pena, aunque yo voy a ir especialmente a por la del gato. Lo que pasa es que tiene demasiado nivel. Pero os enseñaré dónde verla y dónde encontrarla. Pero bueno, así en este vídeo habéis visto que en la mansión del varón tenemos una parte de pociones muy importantes del brujo y la espada de plata luna. Es bueno saberlo. Siempre es bueno saberlo. Bien, en el próximo episodio toca hacer unas cuantas secundarias más y después iremos a buscar a la mujer de este señor, ¿vale? A ver si está viva. Recordar que Tamara nos dijo que se la había llevado un monstruo, así que seguramente estará por la ciénaga, cosa que es faena para un brujo. Nos vemos en el próximo episodio, chicos. ¡Chao!